Bien, grabando. Les recuerdo, estas grabaciones son para poder compartir al final de la sesión la grabación con el resto del grupo. Entonces, bien, no sé si antes de iniciar alguna o alguno de ustedes, bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, alguna pregunta. Pues, ¿Alguien tiene su Profe, ¿las micrófono? también les cebolla? John, tú tienes tu micrófono abierto. ¿Tienes alguna pregunta, John? no, no, señor. Ah, ok, ya. Ah, vale, es que tienes tu micrófono abierto. Pensé que estabas haciendo alguna pregunta y no te entendía. No, ya verifico cómo lo. Vale, no, ya. Listo, gracias. Ok, bueno, entonces, hoy vamos a seguir con nuestro tema de modelado. Es lo primero que estamos haciendo, un pequeño recorderis. Empezamos viendo cómo modelar a partir de figuras estándar y, perdón, primitivas y extendidas primitivas. Eh, Ese es el primer ejercicio. Por ahí alguien preguntó y en el grupo le respondí. Ese es el primer ejercicio que estamos haciendo. La primera evidencia, modelar ese espacio solamente haciendo uso de objetos de ese tipo y pues alineando y organizando esos objetos para componer la escena y ya. Luego trabajamos con modificadores. Entonces vimos algunos modificadores para transformar geometrías en función del modelado. Y la sesión anterior que trabajamos con a partir de líneas. Trabajamos las líneas, no hicimos mayor cosa, simplemente bueno, hicimos líneas y vimos cómo extruir esas líneas, es todo. Y también vimos el late para revolucionar esas líneas y crear formas de revolución. Y ya, ahí vamos. Entonces, hoy vamos a hacer otro tipo de objetos. Vamos a crear objetos a partir de otros objetos. Ya nosotros abordamos ese tema cuando vimos las booleanas. Pero yo les dije que ahí en los objetos compuestos teníamos otras opciones. Pues hoy vamos a ver algunas de esas otras opciones que nos ofrece Max con respecto a los objetos compuestos. Entonces recuerden que los objetos compuestos se encuentran dentro del panel crear, en el subpanel geometrías y dentro de las cajas de herramientas aparece Compound Objects, objetos compuestos. Las únicas que vimos en su momento entre los objetos compuestos fueron la booleana y la probooleana. Pues hoy vamos a empezar con esta herramienta llamada Loft. Como ven, está apagada. Esa herramienta solamente se va a activar cuando tengamos seleccionada una línea. Entonces vamos a hacer algunas líneas. Les voy a dar un ejemplo de lo que podemos hacer con Loft y luego detallaré la operación y pues el proceso. Entonces voy a dibujar, tenemos aquí esta grilla y voy a dibujar simplemente un rectángulo que puede medir, no sé, 30 por 30 centímetros y un círculo que tenga un diámetro de, por ejemplo, 6 centímetros. Listo, tenemos dos figuritas. Y ahora voy a hacer una línea en la vista frontal. Hago clic en cualquier parte, presiono Shift para que la línea quede recta. Y voy a hacer una línea con más o menos esta altura. No sé qué altura tenga, a la línea no le puedo dar dimensión exactamente. Allá en un momento vamos a hablar de eso. Si quiero darle dimensión a la línea, ¿cómo puedo hacer? Pero bueno, aquí esta línea sin dimensión, no importa. Entonces voy a seleccionar esa línea y veremos que ahora si volvemos a nuestros objetos compuestos, ese loft ya se encuentra activo. Entonces voy a hacer clic ahí en loft. Bien, aparece una primera ventana, un primer panel que nos dice Creation Method. Ese Creation Method nos da dos opciones, traer un camino o traer una forma. Eso quiere decir que este objeto se va a componer de unas formas que van a recorrer un camino. En este momento yo que tengo seleccionado, pues el camino.
Así que ¿qué debo traer? Si lo que tengo seleccionado es el camino, pues debo traer las formas. Entonces vamos a darle Get Shape y vamos a hacer clic en una de las geometrías. Miren que el cursor cambia cuando lo ubico sobre una línea. Sobre cualquier shape el cursor va a cambiar. Entonces voy a hacer clic en el primer shape. Y listo. Eso en esencia es el loft. A eso lo traducen como solevada. ¿Sí? Es una palabra rara. Existe efectivamente esa palabra, pero no sé, no conozco su significado. Pero bueno. Siempre la he conocido como loft y en todas las herramientas de modelado 3D la vamos a reconocer como loft desde que la herramienta esté en inglés. En esencia entonces ese loft lo que hace es que una forma bidimensional recorra un camino creando así una geometría tridimensional, sea cual sea. Ya, aquí ya tenemos esa geometría, pero la ventaja que nos ofrece esta herramienta es que puedo jugar con varias secciones a lo largo de ese recorrido. Por ejemplo, puedo decirle, verán que aquí aparece debajo otra persianita que dice Path Parameters, parámetros del camino. Y aquí tenemos dos opciones, por porcentaje o por distancia. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, aquí que quiero que al 50%, estoy trabajando por porcentaje, al 50% me traiga otra forma, Get Shape, y voy a traer este círculo. Listo. Vemos como ya el círculo hace parte de la geometría y se ha creado una forma distinta. Y hay una pequeña transición de ese primer rectángulo o cuadrado, de esa primera forma en la que empezó la geometría, hay una transición relativamente suave hasta la nueva forma que he insertado. Aunque también notaremos que esas esquinas se están como torciendo de una forma extraña, ya les voy a explicar el por qué. Ahora le voy a decir que al 100% del camino, 100% me traiga otra forma. ¿Cuál? Este cuadrado otra vez. Entonces tenemos nuestra geometría lista con tres secciones. Empezó siendo el cuadrado, al 50% se convirtió en círculo y al 100% volvió a ser el cuadrado. Vamos al panel modificar y vamos a ver qué opciones nos ofrece ese loft. Cuando vamos al panel modificar nos damos cuenta de que sigue apareciéndonos ese panel de método de creación, ya les muestro a qué se refiere, y nuestro panel o persiana de los parámetros del pad, pero aparecen otros paneles de formaciones y parámetros de superficie. Y si vemos dentro de la caja de modificaciones, ese loft tiene componentes. Recuerden que cada vez que en esta caja de modificaciones algún elemento tiene una flechita atrás, quiere decir que ese elemento tiene componentes, subcomponentes. ¿Cuáles son los subcomponentes del loft? Pues el camino y las formas. Entonces yo puedo, por ejemplo, tomar aquí la opción formas y él me va a permitir seleccionar cada una de las secciones, perdón, que componen a esta geometría. Puedo entonces seleccionar, por ejemplo, ese circulito que está en la mitad y rotarlo un poco. ¿Para qué? Para corregir el tema de la esquina. Miren, aquí ya puedo enderezar un poquito esa esquina o puedo torcerla más. Miren, puedo aún hacerla más torcida. Pero puedo jugar con esas geometrías. Digamos que no quedan ahí fijas. Tenemos la opción de modificar esas geometrías y además voy a salir de los subobjetos. Además, cuando creamos la forma y le fui dando Get Shape, en la parte inferior aparecían tres opciones: mover, copiar y calcar. Siempre ha estado en calcar, no lo moví de ahí. ¿Qué quiere decir? Que él efectivamente usó esa forma para componer la geometría, pero la forma original quedó aquí donde la dibujé inicialmente. Pero como es un calco, si la geometría original cambia o la forma original cambia, pues la geometría final también va a cambiar, porque son calcos. Si le hubiera dicho que copiara, pues no, pues quedan independientes. La sección va a ser independiente de la geometría inicial o de la forma inicial. Y si le digo que se mueva, pues la forma va a ser parte de la geometría, pero va a desaparecer la que dibujé. No va
a mantenerla ahí en pantalla. Les muestro el caso. Voy a borrar aquí, por ejemplo, la geometría. Ahí siguen nuestras líneas. Entonces selecciono esta línea, voy otra vez a crear geometrías, objetos compuestos, loft. Pero en este caso voy a cambiar el método de creación a mover. Y le digo get shape, hago clic en el cuadradito y vemos que efectivamente el cuadrado ahora conformó la geometría siguiendo ese camino, pero desapareció ya. Ya no tenemos ese cuadrado disponible para poder seguir trabajando con él. Eso es en el caso de mover. Y si le digo que quiero crearlo, pero con la opción copiar, entonces le doy get shape, traigo esta forma al 50% del recorrido, get shape, y traigo esta forma, y al 100% get shape y traigo de nuevo esta forma. Ahora la geometría es totalmente independiente de las formas. Si bien quedaron las formas donde las dibujé inicialmente, pues como le dije que hicieran una copia, no un calco, pues la geometría es independiente de los parámetros de ese shape que utilicé. Entonces ya ustedes sabrán pues cuál necesitan, cuál les resulta útil en un caso o en otro. Yo normalmente utilizo la opción de calco, es la que me parece más útil porque después puedo controlar un poco la geometría a partir de los parámetros de las formas, pero puede haber casos en los que no sea necesario y pues prefiera mover o prefiera copiar. Bueno, ya será el caso de cada, un caso especial pues para cada ocasión. Sí, para cada modelo que vayamos a hacer. Bien, ahora este loft no solamente tiene estas opciones, hay muchas más opciones y además quiero detenerme a explicar un poco cómo se crea ese loft y por qué esta figura cuando la creamos se tuerce un poco en la esquina. Pues lo que esta herramienta hace es, para crear la geometría, voy aquí a visualizar los bordes, une los vértices de una forma con los vértices de la siguiente. Entonces miren cómo él está uniendo el vértice de la esquina de este cuadrado con el primer vértice del círculo. El tema es cuál es el primer vértice del cuadrado y cuál es el primer vértice del círculo. Eso ya lo vimos cuando entramos a editar las formas. ¿Cómo lo sé? Voy a seleccionar este rectángulo y lo voy a convertir en un editable spline. Entonces selecciono clic derecho en el Modifier Stack y le digo que se convierta en un editable spline. Y voy a hacer lo mismo con el círculo. Lo selecciono, clic derecho en el Modifier Stack y se convierte en un editable spline. Vamos a los vértices en el círculo. Miren cómo uno de los vértices, de los 4 vértices que componen a esa forma, tiene un color distinto. Este vértice es amarillo, mientras que estos vértices son blancos. ¿Qué quiere decir eso? Que el amarillo, es el primer vértice de esa geometría, de ese shape. Mientras que si selecciono el cuadrado y voy a sus vértices, vemos que el primer vértice de esta forma está en la esquina superior derecha. ¿Qué quiere decir? Que él va a unir ese primer vértice, el que está aquí al lado derecho del círculo, con el primer vértice de ese rectángulo para empezar a componer la geometría. Y como no están ubicados sobre el mismo punto, por eso es que se empieza a torsionar la forma para poderlos conectar. ¿Cómo resolveríamos eso? Aquí habría varias formas. Yo, por ejemplo, podría decir, bueno, voy a editar los segmentos de este círculo y los voy a dividir con un vértice adicional. Aquí selecciono los vértices, voy a decirle que quiero que esto se divida con un vértice adicional cada uno de ellos, dividir, ahí ya creé 4 vértices más y voy a hacer lo mismo con el cuadrado. Selecciono el cuadrado, voy a sus segmentos, selecciono todos sus segmentos y los divido con un vértice adicional. Ahora puedo tomar este vértice, el vértice lateral, y decirle que se convierta en el primer vértice. Aparece esta opción, Make First. Ese Make First es hacer a ese vértice que he seleccionado el primer vértice de esta geometría. Entonces vamos a darle aquí Make First. Listo. Y voy a volver a componer el loft. A ver qué resultado tenemos ahora. Entonces selecciono la línea, voy otra vez a crear el loft
get shape, traemos el cuadradito al 50% exactamente igual para que no haya cambios en el recorrido, al 50% el círculo y al 100% de nuevo get shape y el cuadradito. Veamos cómo ahora ya no hay torsión, porque ya los primeros vértices coinciden perfectamente, pero sí hay una diferencia con respecto a la figura anterior. No caí en cuenta de haberla dejado a un lado, la eliminé, y es la cantidad de caras que están componiendo esta geometría. ¿De qué depende esa cantidad de caras? Pues de estos parámetros que aparecen aquí como parámetros de la superficie. Perdón, estos que aparecen aquí como skin parameters, qué pena, no parámetros de la superficie. Estos, skin parameters. Dentro de esos skin parameters, esta persiana que se puede desplegar aquí, aparecen dos valores, shape steps y path steps. ¿Qué quiere decir esto? Shape steps es en cuántos pasos voy a dividir la geometría entre vértice y vértice para crearla. Entonces, vemos que ambas figuras, empecemos por el rectángulo, tienen tres vértices. Entonces, uno en la esquina y uno en el medio. Veamos cuántas caras creó la geometría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, creó 5 segmentos entre vértice y vértice para componer la forma. 5 entre vértice y vértice para resultar en 10 segmentos, 12 caras. Y pues como el círculo tiene la misma cantidad de vértices, pues la figura es muy ordenadita. Entonces todo el tiempo hizo la transición de forma muy ordenada. Y ese path steps define cuántos segmentos crea entre sección y sección. Entonces, como tenemos el círculo en el medio y el cuadrado iniciando la geometría, veamos cuántos segmentos tiene entre los dos. 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos entre los dos antes de llegar al circulito. Entonces, eso define la densidad de la malla. Si yo quiero una malla mucho más densa, por ejemplo, necesito que esa curva quede mucho más suave. Llevemos esto a un lado y creemos otro, pero en este caso, previamente en Skin Parameters, voy a decirle que quiero, por ejemplo, 8 segmentos en la geometría, en la forma y unos 12 segmentos en el camino. Vamos a darle entonces Get Shape, traemos el cuadradito al 50% del recorrido, Get Shape y traemos el círculo y al 100% Get Shape y traemos el cuadradito y ahí tenemos la misma geometría pero dividida en muchos más segmentos. Dividida en muchos más segmentos que la anterior. Eso es entonces Skin Parameters para poder definir la densidad de la malla. ¿Qué otra cosa sería útil conocer de esto? Bueno, aquí voy a hacer una pregunta, a ver si se les ocurre. Perdón un segundito. Ya, discúlpenme. Bueno, decía entonces que eh, iba a hacer una pregunta. A ver si se les ocurre alguna posible respuesta. Como les mencionaba, el loft me permite trabajar por porcentaje o por distancia. Yo puedo decirle que quiero, por ejemplo, al hacer otra vez una línea, supongamos una línea, en este caso sobre el plano XY, yo puedo decirle que quiero traer, vamos a darle aquí get loft, get shape, pero esta vez voy a trabajar por distancia en el path parameters.
distancia. Entonces le voy a dar get shape y traigamos, por ejemplo, esta vez el círculo. Y ahora quiero que a los 10 centímetros, entonces por distancia, a los 10 centímetros, get shape y traiga el cuadrado. Y 10 centímetros después, a los 20 centímetros, get shape y vuelva a traer el círculo. Ahí tenemos un recorrido de 20 centímetros. Si yo quisiera crear una geometría por medio de esa propiedad, por distancia, ¿cómo le daríamos dimensión a una línea? Con lo que saben hasta este punto, ¿cómo le darían ustedes dimensión a una línea? Sabiendo de hecho que no es posible darle dimensión a la línea. ¿Cómo? A ver, ¿a quién se le ocurre? Así, certifico de una vez al que me dé la respuesta. A ver, ¿alguna idea? Algo que se les... No, no, ni idea. ¿Cómo le podríamos dar dimensión a una línea? Y ya darle a enable in viewport. Ah, ok. Bueno, no, es que ese sí es una opción para darle dimensión a la línea. ¿Sí? Ya, ya, ya. No, no, mentiras. ¿Cómo? No, no entendí entonces. Perdóname. ¿Cómo así? Darle in viewport. Sí, así. In viewport. ¿Y dónde está in viewport? Si digamos cuando digamos, uno crea una línea, dice en rendering, dice enable in viewport. Ah, Y ya, pues ya, ahí ya. cierre. No, eso que mencionas de in viewport dentro de los parámetros de la línea, que lo expliqué en la sesión anterior, en rendering es para que se vea como un cilindro, ¿sí? Para que tome esa forma, pero in viewport quiere decir que yo lo veo como cilindro en el viewport, pero en el render no está, ¿sí? Esto quiere decir que solamente lo estoy viendo como cilindro en, en el viewport, pero al renderizar ahí no hay nada, ¿sí? Ahí no tenemos nada, solo es visible en el viewport. Entonces no, esta opción lo que nos permite es darle parámetros si fuera como si fuera un cilindro, pero le doy es thickness, o sea, le doy ancho, calibre, diámetro a esa línea, pero no le doy longitud, no le puedo dar longitud. Entonces bien, aquí hay dos opciones para poder hacer esa tarea. Si yo quiero darle dimensiones a la línea, la primera pues es la opción que de hecho sí tiene la línea, pero es como enredada. Bueno, más que enredada es más bien como eh, complicada de hacer para una línea medianamente compleja. Y es esta opción que dice aquí Keyboard Entry. Ese Keyboard Entry me permite crear líneas a partir de coordenadas. Coordenadas absolutas. Donde yo digo, por ejemplo, quiero que en 0 en X, 0 en Y, 0 en Z agregue un punto. Y quiero una línea, ese punto ya está aquí en 0, 0. Bueno, quedó ahí justo debajo, dentro de la o debajo de la otra geometría. Y ahora quiero que en Z, por ejemplo, a los 150 centímetros en Z agregue 150, no 15, 150, agregue otro punto. Entonces le doy add point y ahí creo otro punto. Entonces esta línea yo ya sé que mide 150 centímetros, exactamente. Y puedo seguir jugando con eso, pero son coordenadas absolutas. Supongamos que quiero un triángulo. Entonces le puedo decir que ahora en X, en 150 en X, 150 en Z, agregue un punto. Ahí está el punto. Y ahora le puedo decir que cierre esa formita, close. Entonces ahí tengo un triángulo que mide 150 por un lado y 150 por el otro. Estos son coordenadas absolutas. Para quienes conozcan o sepan de AutoCAD, pues entenderán este término de coordenadas absolutas. Si no, pues simplemente es por ubicación de cada punto dentro de ese espacio cartesiano. Entonces, ¿dónde quiere este punto en X, Y, Z? ¿Dónde quiere el otro en X, Y, Z? ¿Dónde quiere el otro? Entonces, si esto lo controlamos bien y lo entendemos bien, es una forma de darle dimensión a la línea, dibujarla por medio de estas coordenadas. Finalizo y listo, ya tengo la línea finalizada. Pero una forma, creo yo, mucho más sencilla es, por ejemplo, necesito una línea que mida 30 centímetros. ¿Qué haría yo? Entonces yo dibujaría un rectángulo que por algún lado mida 30 centímetros.
Listo. Este rectángulo tiene de ancho 30 centímetros. La longitud no me importa. Entonces me voy a ir a modificar. Voy a convertir esto en un editable spline. Listo. Ahora voy a seleccionar sus segmentos y voy a tomar estos tres segmentos, los tres de abajo. Esos tres. Y los voy a borrar. Listo. ¿Qué quedó? Quedó una línea que mide 30 centímetros. ¿Sí? Lo único es que el pivote está por allá lejos. Bueno, pues entonces vamos a afectar pivote. Aquí a jerarquías, perdón, afectar pivote y le digo que quiero el pivote del centro del objeto. Y, ay, no la llevo al centro. Alinear con objeto. Bueno, no la llevo exactamente al centro. Eso lo podemos corregir. Igual en la mayoría de casos eso no va a afectar nada. Listo, ya tenemos una línea que mide 30. Entonces dibujé un rectángulo que por un lado medía lo que necesitaba que midiera la línea, lo convertí en línea editable y eliminé el resto de segmentos. Pues el segmento que me quedó mide lo que yo necesito que me mida. Es una forma que considero sencilla y rápida de crear segmentos de línea con dimensiones exactas. O la primera opción que les mostré por teclado, digitando coordenadas para esa línea. Bueno, hay otra opción. Bueno, otra cosa que les quería mostrar. ¿Qué pasa si yo compongo una forma entre geometrías, entre shapes? Perdón, compongo una geometría entre formas que no tengan la misma cantidad de vértices. Entonces veamos aquí qué ocurre. Voy a dibujar, por ejemplo, esta vez un círculo. Vamos aquí a la vista superior. Y una estrella. Entonces vamos a hacer una estrella. Y es más, hagamos una estrella que esté redondeada en las puntas para que cree aún más vértices. Entonces voy a decirle que quiero que estas puntas se redondeen así y las de adentro se redondeen así. Listo. Tenemos ahí una geometría que ¿cuántos vértices tiene? Esta geometría debe tener 24 vértices. 24 vértices debe tener esta geometría. Deben ser 4 vértices por cada puntita de la estrella por 6 puntas. Verifiquemos. Seleccionemos la estrella en el panel modificar y digámosle que se convierta en un editable spline. Vamos a sus vértices y sí, efectivamente tenemos 4 vértices por punta, son 6 puntas, 24 vértices. Mientras que el círculo tiene 4 vértices, eso no ha cambiado. Démosle esto otro color para poderlo ver bien. Ok. Voy a crear entonces de nuevo un loft. Voy a usar la misma línea que estaba usando en los ejemplos anteriores y vamos a ver qué resultado nos da. Entonces digámosle que queremos empezar una geometría loft. Hagámosla por porcentaje porque no tengo medida de esa línea específicamente. Get shape y empecemos con el círculo. Y ahora al 50% vamos a darle, ¿estos cuántos tienen? No, voy a quitarle tantos pasos porque necesito poder contar más rápido. Entonces loft, démosle primero 6 y 6, 6 pasos en el shape, 6 pasos en el path. Get shape, traigamos el círculo y al 50% del recorrido del path, get shape y traigamos la estrella. Miren la diferencia con las geometrías anteriores. Ya no es tan ordenadita. ¿Sí? En estas geometrías todas las caras son cuadraditas, muy ordenada. Pero porque estoy pasando de una forma que tenía 4 vértices a 4, o en este caso que le agregué más vértices, la primera forma tenía 8 y la segunda 8. Todo el tiempo está pasando de una forma a otra que tiene la misma cantidad de vértices. En este caso está pasando de una forma que tiene 4 vértices a una que tiene 24. ¿Qué ocurre? Pues que ya la geometría resultante no es tan ordenadita. Ya tiene que empezar a triangularla de alguna manera para poderla interpretar. Porque no le resulta sencillo unir 4 vértices con 24. Cada uno de los vértices del círculo pues está disipando geometría hacia los vértices de la estrella. Entonces lo ideal será, si quiero una forma ordenada, compuesta por caras cuadradas, que esto ya lo he dicho varias veces, y pues lo diré otras tantas hasta que no lleguemos a ese punto. Más adelante cuando lleguemos a modelado poligonal les explicaré por qué es importante que las caras de las geometrías sean cuadradas y no
que tengan otra cantidad de vértices. Entonces esta geometría no sería ideal. ¿Qué puedo hacer ahí en ese caso? Pues antes de componer la geometría, borremos ese resultado, pues voy a hacer que el círculo tenga la misma cantidad de vértices que la estrella. No puedo lograr esta estrella con 4 vértices, es imposible. Tiene 24 y esa es como la mínima cantidad que puede tener, por la cantidad de puntas que tiene y porque está redondeada a ambos lados. Por consiguiente, pues lo que voy a hacer es que el círculo en lugar de 4 tenga 24 vértices. Entonces vamos a convertir ese círculo en un editable spline. Vamos a seleccionar sus segmentos y como tiene 4 vértices necesito 20 más, pues voy a agregarle 5 vértices. Entonces vamos a dividir, digo que divida cada segmento con 5 vértices adicionales, le damos dividir y listo, esto ya tiene 24 vértices exactamente. Habrá que ver dónde está el primer vértice de esta geometría. El primer vértice de esta geometría, de esta forma, perdón, está aquí a la derecha, mientras que el primer vértice de la estrella, veamos dónde está aquí abajo. Sí, es este primer puntito. Entonces la forma se va a torcer un poquito. ¿Qué podríamos hacer? Yo tomaría los vértices del círculo y haría que este sea el primero. Creo que ahí queda un poco más derecha la geometría. Entonces make first. Listo. Entonces quedó este como primer vértice y aquí tenemos, sí, ese como primer vértice. Creo que ahí va a quedar más ordenadita. Entonces vamos a ver el resultado. Tomamos la línea y get shape, loft, get shape, traemos esta forma y al 50%, obviamente esto ya quedó mucho más denso porque tengo muchos más vértices en la geometría. Listo, miren, efectivamente la forma quedó ordenadita, caras cuadradas, no se está torciendo. ¿Sí? Entonces ya tenemos una geometría más controlada. Otra cosa que debemos tener en cuenta, esto yo se los medio mostré, les dije que iba a ser como un ejemplo muy rápido de la diferencia entre cambiar el tamaño de una forma y escalarla. Y usé el loft como ejemplo. Y les dije, miren, si yo aquí creo el loft, incluso alguien me hizo una pregunta en ese momento y ya me olvidé cuál fue la pregunta. Pero bueno, les decía que si yo tomo este círculo y lo copio y lo escalo, por ejemplo, tomo este círculo y lo copio por aquí, copiado, y lo escalo, por ejemplo así más grande. Ay, perdón, deshice. No, hagámoslo más chiquito. Y lo utilizo dentro de este loft. Entonces tomo este loft, voy otra vez, aquí ya voy a modificar, ya no, las opciones ya no están en el panel crear porque ya hice otra cosa, entonces él entendió que ya lo creé. Voy al panel modificar, le digo que quiero en Path Parameters al 80%, Get Shape, y traigo esta forma. Miren que no es chiquita, tiene el mismo diámetro de la original. ¿Por qué? Porque este círculo no tiene un tamaño distinto a este. Tiene el mismo tamaño, pero con una escala de, en este caso quedó al 32%. Está escalado al 32%. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Si yo efectivamente a ojo lo escalé y creo que quedó bien, ese es el tamaño que necesito, ¿qué puedo hacer para que él reconozca este como un nuevo tamaño y no como el mismo tamaño pero escalado? Hay una opción y está dentro de utilidades. A este panel no hemos ido y poco vamos a ir dentro de este curso, pero en esta ocasión lo podemos utilizar. El último panel que se llama utilidades. En este panel utilidades aparece una opción que dice Reset Xform. Reset Xform. Este Reset Xform lo voy a hacer clic teniendo seleccionado ese círculo y le digo resetear seleccionado. Listo. ¿Qué ocurre ahora? Voy a ir al panel modificar y veamos qué pasó con esa línea. Vemos que ahora dice que esto es un editable spline que tiene un modificador llamado Reset Xform. Pues resulta que si yo ahora voy a ver qué escala tiene este objeto,
clic derecho, vemos que aparece que está al 100%. Ese reset xform lo que hace es interpretar la condición actual del objeto, su tamaño o su rotación o lo que sea, identificarlo como si fuera el original, como si ese fuera el tamaño original o esa fuera la rotación original. Eso es reset xform. Sirve para otras cosas con las geometrías, no solo para los shapes, sirve para otras cosas también, pero luego vamos a ver otras opciones que nos ofrece. El tema es que es un modificador. Entonces, si yo quiero que no sea modificador, sino que la forma ya quede así definitivamente, entonces tengo que hacer aquí un paso adicional que más adelante voy a trabajar a fondo, y es colapsar esto. Entonces voy aquí donde dice reset xform, le doy clic derecho y le digo que lo colapse. Él aquí me da un avisito que ahorita les voy a contar qué es eso. Le digo que sí y listo. Esta geometría ya tiene ese tamaño y ese es su tamaño al 100%, ya no está escalado. Ahora sí, si tomo esto, estamos en 80%, le voy a decir get shape al 80.1%, ahí mismo, pegadito, y selecciono esta forma, pues miren el cambio. No puedo poner dos segmentos en el mismo porcentaje, en el mismo punto. O sea, si yo quiero que ocurra esto, un cambio muy brusco, pues la distancia entre uno y otro en el pad o en el recorrido debe ser muy pequeña. Como en este caso, la geometría, la forma grande está al 80% y la pequeñita está al 80,1%. Porque no puedo poner dos formas iguales, dos formas, perdón, en el mismo punto. Entonces no puedo dejarlas las dos en el 80. Pero así podemos lograr transiciones así muy rápidas. Preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que les aclare? No, vamos bien, estamos claros. Un destornillador. Una pregunta, digamos, ahí si usted modifica la figura original, ¿se crea como algo tipo instancia que se modifica el volumen o no? Ah, eso depende. En este caso no va a pasar porque todo el tiempo aquí donde dice Creation Method, todo el tiempo lo he tenido en copiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas geometrías han quedado independientes de la forma. Si lo tuviera en instance, sí. Porque entonces, para crear la geometría he usado calcos de las formas originales. En ese caso, si modifico la forma original, la geometría se va a modificar. En este caso no, por lo que usé el método copiar. Entonces no va a ocurrir nada. Yo aquí puedo cambiar esta forma, por ejemplo, tomar un vértice y decirle quiero que este vértice se mueva por aquí. Y mira que no pasa nada en la geometría. Pero si por ejemplo voy entonces otra vez al loft, voy a decirle que quiero que al 90%, por ejemplo aquí 90%, 90 cerrado, get shape, esta vez lo voy a dejar en instance, get, lo pasé a instance, get shape, traigo otra vez esta forma, y al 100% get shape y traigo esta. Entonces aquí hice una pequeña transición. Como estas últimas dos las traje utilizando el método de calco instance, si cambio algo en esta geometría, entonces voy a tomar un vértice de esa geometría y lo voy a mover. Por ejemplo, estos dos vértices los voy a mover un poquito al lado. Mira lo que va a ocurrir con la forma. ¿Ves? Ahí sí modifico la geometría. Ok, perfecto. Si era esa la pregunta, ¿cierto? Sí, señor, sí, esa era. Ah, ok, perfecto. Entonces sí, pero si yo quiero que eso ocurra en el método de creación, al momento de traer las formas, de darle get shape, tiene que estar en instance para que eso ocurra. Bien, esta era la primera herramienta que les quería mostrar dentro de los objetos compuestos. Si no hay más preguntas, paso a la siguiente. Listo. Borremos todo esto, encajemos todo en nuestros viewports. Y vamos ahora con Morph. Entonces, Morph, ¿cómo funciona Morph? Morph, no Morph. Entonces vamos a hacer una esfera. Voy a hacer una esferita y voy a hacer una esfera de poquitos segmentos, digamos de 16 segmentos. Esfera que
¿Listo? Voy a hacerle alguna modificación. Voy a modificarle cualquier cosa. La voy a convertir en un poliedro editable. Esto todavía no necesitan entenderlo, solo vamos a ver. Es lo que varias veces he dicho que es modelado poligonal. Voy a utilizar aquí Soft Selection, que esto sí ya se los había contado. Y con una afectación de 10 centímetros. Ok. Y voy a tomar más bien este vértice y voy a mover ese vértice hacia adentro. Listo, solo este y voy a mover ese vértice hacia adentro. Listo, le hice aquí como un huequito a la geometría. Listo. Ahora voy a copiar esta forma. Entonces la voy a copiar aquí a un lado. Copiada, no calcada. Y es más, la voy a copiar unas 3 veces. Listo. Copiada, una, dos, 3 veces. Listo. Ok. A esta geometría voy a hacer otra cosa. En lugar de hundir ese vértice, voy a llevarlo afuera. Listo. Y a este vamos a seleccionarle estos vértices y voy a hacer aquí otra cosa distinta. Supongamos cualquier cosa. Y esta última voy a tomar ese vértice y lo voy a llevar afuera. Listo, supongamos por aquí nomás. Cualquier cambio, no importa. Y a este pongámosle, hagámosle algo aquí arriba. Llevamos este vértice y llevémoslo abajo un poquito. Listo. ¿Qué es Morph? Morph es una herramienta que vamos a utilizar cuando lleguemos a animación. Por, porque Morph lo que hace perdón, es transformar una geometría en otra. Entonces les muestro. Vamos al panel crear, geometrías, compound objects y vamos a Morph. Y en Morph lo primero que aparece es Pick Target. Entonces si yo hago aquí y aquí dice calcar, referencia, copiar, mover o calcar. Dejémoslo en calcar. Si yo le doy Pick Target y hago clic en esta esfera, pues la primera se convirtió en esa esfera. Ya, eso fue todo lo que hizo, se convirtió en esa esfera. Pero resulta que esto, si nos fijamos en la parte inferior, hay otra persiana que dice Targets. Entonces yo puedo decirle picar Target, picar este, luego picar este otro y luego picar este otro. Y él simplemente ha ido adoptando la primera esfera, la seleccionada, ha ido adaptando la geometría sobre la que he ido haciendo clic. Y yo puedo pasar a uno u a otro, pero así pues no tiene ningún sentido. Es convertir una forma en otra. Pues, no le veo sentido alguno. Pero esto se puede animar. Entonces, ¿cómo lo voy a animar? Esto no se los voy a explicar con detenimiento ahora, solamente es para mostrarles qué hace la herramienta, porque más adelante vamos a hablar de animación, vamos a ver animación y pues ahí ustedes entenderán esto. Pero yo le puedo decir esto, por ejemplo, que quiero que en 40, 60, en 25 pick target y sea este, en 50 pick target y sea este, en 75 pick target y sea este. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que este objeto está animándose, transformándose de una cosa a otra. ¿Sí? Ahí está. El objeto se está animando, convirtiéndose de un objeto a otro. Entonces es una herramienta que utilizamos muchísimo en animación para hacer transformaciones en objetos. Por ejemplo, para mover caras, para hacer expresiones de caras, para hacer que un personaje hable, para hacer que se transforme de una cosa a otra en una animación, lo utilizamos mucho. Desventaja grande que tiene esta herramienta, que no funciona si el target no tiene exactamente la misma cantidad de vértices que tiene el original. Si yo hago aquí otra esfera, esta va a funcionar. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad, porque tiene los mismos segmentos, 16. Pero si le agrego un segmento más, ya no tiene la misma cantidad de vértices. Por consiguiente, si yo tomo esto y le doy aquí otro target, pick target, y trato de hacer clic en esta, no hace clic. No lo recibe. ¿Sí? Solamente los que tengan la misma cantidad de vértices. Por eso fue que hice la primera tarea de
eh, copiar la geometría original y modificar esa geometría para que pudiera funcionar ese morph. Bueno, en esencia eso es, esto después vamos de nuevo a tocarlo cuando lleguemos a animación, ahí les contaré un poco más sobre ese morph y otras opciones que tiene. Luego tenemos por acá, a ver qué otras formas les puedo mostrar. Bueno, esta de terreno me dicen, yo no la he usado, no la he usado en esta versión, pero dicen que en esta versión se arregló bastante. Terreno, ¿cómo funciona eso de terreno? Voy a hacer aquí unas líneas así curvitas. Vamos a ver qué tanto lo arreglaron. ¿Saben ustedes qué son curvas de nivel? Alguien que mientras yo las dibujo le explique a los demás qué es una curva de nivel. Una curva de nivel son unos puntos, o sea, bueno, lo llevamos al tema de topografía. Topografía, digamos, son unos puntos que van a una misma altura, por ejemplo, digamos, en una ladera. Y esos puntos tienen una misma altura, pero no puede, o sea, no necesariamente, digamos, son rectos, por ejemplo, sino que pues se generan como los terrenos, como una curva. Eso, usted, digamos, lo pueden revisar se ven mucho en los mapas o si no colocan googlear en forma de relieve y ahí pueden observar las curvas de nivel. Exactamente, muchas gracias. Sí, entonces efectivamente las curvas de nivel son trazados que hacemos uniendo unos puntos que se encuentran, como nos dijo, perdónenme que no vi quién hizo el comentario. ¿Quién fue? William, profe. Ah, William, gracias. Entonces, como William nos decía, las curvas de nivel simplemente son un trazado que hacemos conectando unos puntos que se encuentran a la misma altura dentro de una topografía. Entonces, este me está molestando para mover. Listo. Ok. Entonces en este caso digamos que tengo estas curvitas, voy a modificar un poco algunas de ellas para que no quede eso pues tan parejo, entonces voy a mover algunos vértices. Este por ejemplo quiero que quede un poco más acá, quiero que este vértice quede un poco más cerrado aquí, quiero que este me modifique la curva y sea algo así. En este también voy a cerrar un poquito la curva. Listo, digamos algo así. Ok, voy a modificar un poquito este también. Entonces vamos a vértices y vamos a hacer que este vértice quede un poco más abierto, que este se pegue un poquito más al de arriba y abra un poco más la curva. Ok, que este vértice de aquí se aplane un poquito, listo. Solamente unas modificaciones muy simples. Aquí a diferencia del objeto anterior que les decía que necesitamos que tenga exactamente la misma cantidad de vértices, aquí sí no tenemos ese inconveniente, digamos que no es requisito que las líneas tengan la misma cantidad de vértices, pero sí ayuda para que la geometría final quede ordenada. Si no, pues va a ser ahí medio triangulada la geometría, un poco extraña, pero no es necesario, no es indispensable que entre curva y curva tengamos la misma cantidad de vértices. Listo, algo así. ¿Cómo funciona ese terrain? Lo voy a hacer con muy poquitos vértices a ver si es verdad que lo mejoraron, porque es que esto no quedaba nada bien a menos que las líneas tuvieran muchos vértices. Entonces vamos a ver ahora. Selecciono la primera línea, nos vamos a crear geometrías, compound objects y ahí aparece, al tener seleccionada la línea, aparece activo terrain, terreno. Entonces hago clic en terreno. Listo. No veo que, bueno, por lo menos la primera impresión no mejoró nada. Listo. Todo aquí me aparece, bueno, referenciar, copiar, mover. Voy a mover las líneas, no importa, moverlas, no necesito copiar esas líneas. O bueno, calquémoslas. Vamos a picar operando. Entonces vamos a la segunda línea, siguiente línea, siguiente línea, siguiente línea y siguiente línea. Listo. Efectivamente, como lo esperaba, pues el resultado es muy maluco. ¿Por qué? Porque él está uniendo vértice con vértice. O sea, no crea una geometría suavizada a partir de las curvas que dice, no, tiene en cuenta la cantidad de vértices que tiene la línea y es la misma cantidad de vértices que genera en la superficie. Entonces, pues obviamente una línea que tiene 6 vértices, pues genera una superficie supremamente facetada. Entonces, nada, me tocará
Control Z, Control Vale. Z, Control Z y Control Z. Tocará dividir esas Cuando, líneas. Dime. cuando estaba hace mucho tiempo, eso sí, hace como unos 6 años, pues yo las hacía así y le colocaba, no me acuerdo si era Mesh Smooth o Turbo Smooth, pues obviamente quedaba muy pesado, pero así era más o menos como yo medio hacía los terrenos en 3D Max para Fu- ese entonces. funciona el Turbo Smooth, pero se separa de la curva. ¿Sí? Se va a separar de la curva porque el Turbo Smooth, y esa herramienta la vamos a ver cuando lleguemos a modelado poligonal. Les explicaré qué es lo que hace y por cómo suaviza la curva y por esa razón, por cómo él suaviza las curvas, se va a separar de la curva de nivel. Si yo tengo unas curvas de nivel, aunque, a ver, quiero ser claro en esto, Max no es un programa que para nada esté pensado para topografía. O sea, aquí realmente rara vez uno utiliza curvas de nivel, rara vez. Yo en 30 años yo creo que he hecho dos proyectos en los que he tenido que jugar con curvas de nivel aquí en Max. Porque sí, obviamente en cualquier proyecto arquitectónico el terreno rara vez es plano y vamos a tener que jugar con niveles. Pero, normalmente ese terreno si tiene que ser muy preciso. Lo que hago es traerlo de otras herramientas que sí están hechas para modelar ese tipo de objetos. Eh, o simplemente tengo en cuenta una inclinación. O sea, yo digo, el terreno tiene una inclinación de tantos grados o de tanto porcentaje, pues hago un plano con esa inclinación y juego sobre ese plano. Finalmente ya les he dicho varias veces, Max no es una herramienta de la que yo vaya a sacar planos, no es una herramienta en la que yo vaya a hacer análisis estructural, nada de eso. Por consiguiente, yo necesito es que las cosas aquí se vean como quiero que se vean. Entonces, da igual si el terreno tiene las curvas de nivel precisas o simplemente es un plano inclinado, eh, visualmente va a dar casi lo mismo. A menos que el terreno tenga un detalle muy especial que yo requiera, que son los dos casos en los que he tenido que jugar con las curvas de nivel en Max en estos años. Pero de resto rara vez. Pero, pues digamos que si uno se encarga de que la línea de entrada tenga varios segmentos, por ejemplo voy a dividir cada uno de estos en 10 segmentos, 10 adicionales. Démosle aquí dividir. Démosle aquí en... Si estoy en segmentos, sí. Geometría y vamos aquí a dividir con unos 10 vértices adicionales. Dividir, listo. Ahora vamos a esta línea. Vamos a sus segmentos. Lo selecciono. La divido con 10 adicionales. Dividir, listo. Vamos a esta línea. Vamos a sus segmentos. Lo selecciono. Dividir. Vamos a esta, segmentos, selecciono y dividir. Bueno, claro que yo estoy diciendo, aquí estoy hablando mal de Max y resulta que oí que mejoró, pero pues como no lo había usado en esta versión, no miré si es que hay alguna opción nueva que mejore la tarea, ¿no? No sé, me apresuré a decir no, no funciona y no revisé realmente los parámetros, puede que haya alguno que no vi. Pero bueno, volvamos, terrain. Ok, ya vi que sí había. Bueno, ya que tarde. Ya hice otra cosa. Picar operando esta curva, esta curva, esta curva, esta curva y esta curva. Y ahora sí, tengo un terreno que se ajusta bastante bien a esas curvas de nivel. Ahora, lo que digo que no mire antes es esta cosa que dice simplificación. ¿Qué dice esto? No, pues está en no simplificar. Utilizar la mitad de los puntos, utilizar una cuarta parte de los puntos, utilizar interpolar cada 2 puntos, interpolar cada 4 puntos. No, no, al contrario, esto la haces más liviana. Vertical, utilizar la mitad de las líneas, utilizar una cuarta parte de las líneas o no simplificar. Colores por altura, esto sí es interesante, porque aquí puedo crear como un gradiente que me dé ciertos colores. Entonces él me dice, a los 14 centímetros estoy creando un color, a los 29 otro, a los 44 otro, a los 59 otros, a los 66 otros. Entonces yo puedo cambiar colores y decirle aquí verde y por aquí quiero que se vuelva medio cafecito un pedazo. Ok, de un poquito más de intensidad. Ok, y este también lo quiero hacer más cafecito y más bien que para arriba se vuelva hacia el blanco
Entonces por aquí voy a darle un color más claro, hacia el cafecito pero más clarito, ok. Y aquí arriba quiero que sea blanco blanco, ok. Y aplicamos. ¿Y por qué no la fue haciendo? Modificar. Porque no le está. No me está aceptando el cambio de color. ¿Ve? No sé por qué no me está aceptando el cambio de color. Eso debería ser automático, él debería irme cambiando aquí. Por alguna razón no lo logré. Pero bueno, ahí se pueden cambiar los colorcitos. Sí, créanme que se puede. Borremos esto y después creo otro. A ver, ahorita miramos. Listo, borremos esto y borremos esta zona. Listo. Y puedo ver esto. Finalmente ese terreno lo podemos visualizar como una superficie, como lo que está en este momento, o lo puedo visualizar como un sólido. ¿Sí? Entonces, como superficie, no hay caras detrás. Recuerden que esto no es analizado por el programa, por el render. Entonces, si renderizo, ahí no hay nada. Solo lo veo si lo veo por este lado. Ahí sí hay objeto. Pero si le digo que se vuelve un sólido, pues él ya lo cierra por todo lado. Y entonces ya tengo geometría visible por todo lado. O que sea un sólido pero por capas. Y entonces tenemos el terreno de esta manera. Sí, así como lo hacen en las maquetas. Tenemos el terreno de esta manera. Habría que convertir esto en forma y editar para borrar estas que están aquí, que están afectando bien mal la forma. Pero bueno, eso ya será en modelado poligonal. Eh, si lo queremos retriangular para que él trate de hacerlo lo más cuadrado posible. Si quiero, ¿este qué es? No me acuerdo. Ah, que extienda los bordes para que genere aquí o no haga no cometa este error. ¿Sí? Que está metiendo la geometría por debajo de la forma y por eso aparecen estos espacios negros. Entonces esto une o cose ahí esos bordecitos para tratar de corregir la geometría y ya. Listo, como les digo, pues es una herramienta que puede resultar útil en algunos casos. Eh, Efectivamente, si tengo muchos vértices, voy a lograr una superficie decente como terreno, pero pues no esperen que esto se vuelva una herramienta de topografía, ni mucho menos. Bien, terminamos, borremos esto, borremos esto. ¿Cuál otra geometría podremos ver de una vez? Ya tenemos terrain, loft, boolean, proboolean, conform, ¿qué? Morph. Ah, este skater está interesante. Vamos aquí a hacer un esferito otra vez. Listo, con poquitos segmentos. Y ya ustedes vieron una herramienta que es nueva aquí en Max 2024 que hace algo parecido a lo que voy a hacer en este caso. Voy a hacer un cono. Vamos por aquí un conito delgadito, más alto, cerrado aquí en la punta. Listo. Démosle menos radio, démosle aquí de altura 30 y démosle de radio un centímetro de radio en la parte inferior. Listo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar este objeto, ese cono, y voy a ir a crear geometrías, compound objects, skater. Skater, y él me dice picar el objeto de distribución. Aquí es lo primero que aparece, picar el objeto de distribución. Y está en referenciar, mover, copiar o calcar. Dejémoslo en mover, no necesito copia de esa esfera. O bueno, dejémoslo en calcar y muevo la copia. Picar objeto de distribución y hago clic en la esfera. Y listo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que ocurrió. Vamos a mover esto a un lado. Esto ahí quedó la esfera como calco, ¿no? Eso quiere decir que si la esfera cambia, pues el skater va a cambiar. Bueno, pero realmente ¿qué es esto? O sea, puso ese cono ahí sobre la esfera en un punto y ya. Pues resulta que esto puede o me permite generar duplicados de ese cono. Entonces yo puedo decirle quiero 100 duplicados. Y entonces tengo 100 duplicados de ese cono alrededor de la esfera. De forma aleatoria. ¿Sí? De forma aleatoria. Puedo jugar
con la escala de esos objetos como para que no queden todos tan uniformes. Entonces podemos jugar un poco con varias transformaciones, con la escala, con la rotación. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, en donde dice transformaciones, le puedo decir que quiero que en Z haya una variación del 20%. Eso quiere decir que algunas puntitas van a quedar un 20% más largas, otras un 20% más cortas. Es como una tolerancia de desviación. ¿Sí? 20% quiere decir 20% más o 20% menos. Y en este caso solo en Z. Pero también puede decirle que en X y Y, por ejemplo en X y Y quiero una variación del 50% en X y 50% en Y. Entonces veremos que van a aparecer algunos objetos más gorditos y otros más delgados. Sí, mira, ahí están unos más gorditos, otros más delgados, con distintas variaciones en uno y otro. Pero no me gusta así, quiero que sean variación de 0% y 0% en X y Y, solo que varía en la altura. Ahora, la distribución, pues por defecto está aleatoria. La cantidad que yo le ponga, ¿quiere 500 puntas? 500 puntas. Pues ahí hay 500 puntas distribuidas de manera aleatoria sobre esa esfera. Pero yo también puedo decirle no, quiero que esto quede sobre las caras. Pues en este caso está sobre los bordes. Si le digo que sobre las caras, pues él va a ubicarlos sobre, va a agrupar como por caras, ¿no? Hace pequeños grupitos por caras del objeto. O le puedo decir que quiero que esto se ubique sobre los bordes. Entonces esas 500 copias solo se van a ubicar sobre los bordes de la esfera. Ya no se ubican en el centro de las caras, sino solamente sobre esas líneas de borde. O que haya una en cada vértice de la esfera. Y entonces hay un cono en cada vértice de la esfera si quieren hacer esto más ordenado. O que haya uno en cada punto medio de los bordes. Entonces miren, ya no están en las esquinas, sino en los puntos medios de cada borde. Hay un cono. O que quiero uno en todos los centros de las caras. Y entonces en los centros de las caras pone de a dos conitos. Ah, bueno, porque las caras son triangulares. Es que otra vez, las caras visualmente son cuadradas y ya eso lo entenderemos de verdad. Lo digo muchas veces, pero se los aseguro que así será. Las caras las vemos cuadradas, pero realmente las caras son triangulares. Miren que en las caras triangulares puso un conito. En cada una de las caras triangulares puso un cono, mientras que en las otras caras puso dos. Porque estas caras, aunque son cuadradas, realmente están divididas en dos triángulos. Entonces puso un conito por triángulo. Listo, esas son las formas de distribución. Entonces es una herramienta bien interesante para jugar con ella, para hacer este tipo de cosas, ¿no? La pelota de letras. Para hacer ese tipo de cosas como que un objeto, ejemplo, árboles en un terreno, por poner un ejemplo. Puedo hacer que eso ocurra, puedo poner sobre ese terreno, poner un árbol y generar instancias de ese árbol. No pesa tanto, porque finalmente estos conos no los está interpretando él uno por uno, sino que los analiza en conjunto, que es lo mismo que más adelante les voy a mostrar a ustedes algunas herramientas, a ver si aquí voy a mostrarles aquí una página, ProScatter para 3ds Max. Hay esta empresa, E2 Software se llama. Ellos hacen plugins para Max, son de costo, pero ellos tienen aquí uno que se llama Forest Pack y otro que se llama Rail Clone. Y antes tenían uno que se llamaba ProScatter, pero eso se convirtió en Forest Pack. ¿Qué hace este plugin? Este me permite duplicar, ahí está como la previsualización. Él me permite duplicar millones de veces objetos sobre un área. Y de tal manera que pueda, veamos esto, de tal manera que pueda el programa analizarlo, calcularlo, visualizarlo, renderizarlo sin tanto problema. Entonces, me gustaría que lo revisaran, o sea, que buscaran ahí su sitio y tu software y vean las posibilidades que tiene este plugin. No es barato, pero para quien se vaya a dedicar profesionalmente a esto, miren, cada una de estas cosas es un árbol. Miren, me dice que tiene 199.337 millones
de polígonos, 199.337 millones de polígonos. Y él logra hacer que el programa los calcule y los analice y los mueva. Miren que no, obviamente esto lo hacen sobre una buena máquina, pero no es una máquina extraordinaria, es un buen equipo. Y pues miren lo que logra. Y pues porque en la previsualización él no está analizando por completo toda la geometría. Al momento de renderizar eso quedará mucho más denso, quedará con muchísimo más detalle, pero aún así lo va a poder renderizar. Mira, ahí está, cómo lo quiere ir previsualizando y en fin. Entonces es una herramienta bien interesante. Y RailClone hace otra cosa similar, pero pues como su nombre lo dice, sobre rieles, ¿no? Duplica objetos sobre recorridos, sobre paths. Entonces, luego revisen, lo repito, es E2 Software. Vean esos plugins. Pueden, es más, Forest Pack lo pueden descargar e instalar gratis. Yo lo tengo acá y tengo la versión gratuita. Es esto. ¿Dónde está? Es este Forest Pack. Pero eso los muestro luego cuando lleguemos a animación, porque digamos que es un plugin que también nos sirve para eso, para hacer animación de cosas. Entonces ahí se los mostraré. Eh, Hay varios temas que aquí no alcanzamos a tocar, pero voy a tratar de jugar un poco con ese plugin para que lo conozcan. La versión gratuita permite casi todo. Los productos no son económicos, el producto full comercial, ¿cuánto cuesta ahorita? No sé cuánto esté costando. Aplicación, soporte, testimonios, aquí está, 240 euros, licencia perpetua. O sea, estamos hablando de 1.200.000 pesos, más o menos. Bueno, tampoco es que esté tan caro, ¿no? Para lo que permite hacer. Y la prueba gratis, aquí les dice. Que les dice qué es lo que hace una y qué es lo que hace la otra. Con la gratis, digamos que ya podemos trabajar bastante bien, pero obviamente por la versión comercial tiene muchas ayudas que pueden ser útiles. Entonces luego lo revisan por su cuenta. Bien, ¿qué otra opción tendríamos aquí? No, creo que con eso tenemos por ahora los objetos compuestos que necesitamos. A partir de la próxima semana ya vamos a entrar en modelado poligonal, porque quiero con eso terminar esta primera etapa del curso, que su curso debe estar terminando. ¿Cuándo fue? A ustedes les aparece en la matrícula el final, la fecha final del curso. ¿Dentro de 15 días? No estoy seguro. Me confirma por ahí, por favor, por el grupo luego cuando alguno de ustedes tenga la oportunidad de ver su matrícula. Ahí está la fecha de finalización del curso. Entonces me confirman por favor esa fecha para saber para cuándo debemos cerrar este e iniciar el siguiente nivel. Pero entonces quiero cerrar este nivel con modelado. Y luego nos vamos al siguiente nivel y vamos a entrar en iluminación y texturizado. Y el último nivel va a ser el de animación. Entonces este lo vamos a dejar solo en modelado. Así que la próxima semana ya vamos a trabajar con modelado poligonal. Sí, esa va a ser la tarea de la próxima semana. Hasta aquí preguntas. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran aclarar? ¿Algo que quieran ver antes de finalizar la sesión? Bien, no bien. ¿No? Si me están escuchando, ¿verdad? Sí. Bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios, no me voy a extender más porque ya tendría que entrar en el tema que no quiero entrar todavía. Así que nada, a partir de el lunes y viernes estaremos trabajando en modelado poligonal. Con esto entonces termino esta sesión. Les agradezco por haberme acompañado esta noche. Sé que los viernes son más complicados, por eso la asistencia es un poco más baja, pero a quienes están aquí conmigo, muchas gracias. Si prestaron atención, doble de gracias. Sí. Y nada, nos vemos el lunes pasaditas las 8. Bueno, trato de llegar lo más temprano posible. Estaré atento al grupo si surge alguna pregunta, cualquier cosa. Recuerden las evidencias, ya está creado el Drive, ya les compartí el enlace. Por favor, creen carpetas para subir las evidencias, porque ya vi que algunas personas ya me empezaron a subir archivos sueltos y pues después no voy a tener ni idea de quién es eso. Entonces, por favor, creen carpeta con su nombre tal como está en su cédula, porque si no después
van y me usan un nombre que no es el que yo tengo y entonces tampoco voy a saber de quién es. Tal como esté el nombre en su cédula, así mismo le ponen la carpeta, ojalá en mayúsculas porque eso me ayuda luego a organizar la base de datos, porque también ya me pusieron en minúsculas algunos nombres. Eh, y ahí en la carpetica me van subiendo las evidencias de cada uno y cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces nada, muchísimas gracias. Finalizo con esto la grabación. Nos vemos el día lunes pasaditas las 8. Buenas noches, feliz fin de semana, cuídense mucho.